Paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo sea con todos. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento, pero antes quiero comentarles acerca del que un hermano me dijo que por qué no había hablado del primero en el Nuevo Testamento. Pero vemos que sí se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 28 y 29, donde se le habían acercado al maestro para tentarlo, y dice: y uno de los escribas, o uno de los maestros de la Torá, vino y los oyó en esta discusión. Es una discusión acerca de la resurrección que habían tenido antes. Dice, viendo que les respondía correctamente, le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús, Yahshua, respondió: el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O lo que es lo mismo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ahí está demostrando que no hay ningún otro Dios. Por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el único Dios, pues supremo de todo el universo. Esto en palabras de nuestro Señor. También podemos mencionar que la honra y gloria siempre es para Él. Incluso Pablo y Bernabé le dan la gloria al Señor cuando ellos sanan a un hombre y los de la provincia los confunden con Júpiter, con dioses helénicos. O podemos verlo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso del 8 al 15. Leemos: y un hombre de Listra cabe mencionar que es parte de Galacia. Dice: impotente de los pies estaba sentado, cojo de nacimiento, y jamás había caminado. Este hombre escuchó a Saúl, a Pablo, hablando. Él, mirando intensamente y percatándose que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, párate derecho sobre tus pies. Él dio un salto y comenzó a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio, idioma que ellos hablaban. Dice: los dioses han bajado hasta nosotros en forma de hombre. Y a Bernabé lo llamaban Zeus y a Shaul Hermes, porque él había hablado más. Dice: y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad con la intención de ofrecer sacrificios a sus dioses en unión con el pueblo, porque los estaban confundiendo, porque habían sanado a un hombre. Dice: cuando los emisarios Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y corrieron hacia los multitud gritando: hombres, ¿por qué están haciendo esto? Somos solo hombres humanos como ustedes. Estamos anunciando el evangelio, las buenas noticias. Vuélvense de estas cosas inservibles al Elohim viviente, al Dios vivo, quien hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Con este acto ellos le estaban dando la gloria al Señor, aunque lamentablemente hay quien se sube al estrado y principalmente son los que predican prosperidad, abundancia, bendición, los carismáticos, que tuercen las escrituras y no predican arrepentimiento y quieren ocupar el lugar de Dios, que los demás les rindan pleitesía y por lo mismo se acarrean su propia perdición. Pues que el Señor tenga misericordia de ellos y les conceda tiempo y gracia para que también lleguen al arrepentimiento. Pero bueno, aclarando este punto, vamos al segundo mandamiento en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia hasta por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Aquí se utiliza la palabra hebrea pesel, que es escultura, imagen, ídolo, estatua, algo que se pueda tallar o esculpir sobre madera, piedra o bronce, que era muy utilizado para hacer fundición, aparte del oro y la plata. También Moisés lo repite en el libro de Devarim, Deuteronomio, como lo conocemos. Deuteronomio quiere decir palabras. En el capítulo 5, verso 8, no te harás para ti imagen tallada de ninguna clase de representación de nada que esté arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo tu Elohim, el Señor tu Dios, soy fuerte, celoso y castigo la maldad o iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos mandamientos los repite Moisés poco antes de que el pueblo entrara a poseer la tierra de Canaán, porque aunque el Señor le había dicho a él que no iba a entrar, quiso recordárselo al pueblo porque sabía que aquella tierra era pura idolatría, no había conocimiento del Dios verdadero. También en Éxodo 34:17 es un poco más específico al decir no debes hacerte dioses o ídolos de metal fundido. En Levítico 26:1 incluye lo que son las imágenes pintadas. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Lo cual quiere decir que aunque muchos dicen que solamente se está refiriendo el mandamiento a hacerse estatuas, también vemos aquí que son imágenes pintadas o grabadas o bueno, en ese entonces no existían los lienzos como los conocemos, las fotografías, en sí lo que son las pinturas, tal como las conocemos hoy en día. Tal vez hay quien quiera argumentar en contra de que son pinturas o imágenes, pero este verso es muy específico y podemos verlo en diferentes versiones, como tenemos aquí en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Claramente dice ni erijáis imágenes. En la Biblia del Oso dice ni os levantaréis título. En la Reina Valera 1960, que es la más común entre la comunidad cristiana, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. En la Biblia israelita nazarena dice ni pondrán figuras de piedra en su tierra para adorarlas. Son imágenes talladas. En la versión Kadosh mesiánica dice ni erigirán una estatua tallada ni piedra de señal, ni podrán piedra tallada en un sitio de su tierra para inclinarse a ella. En el idioma hebreo dice ni levantarás piedra con figura grabada. En la versión más común del idioma inglés, que es la King James, dice no idols nor graven image, que es ni ídolos ni imágenes grabadas. En la Biblia del Oso, la primera traducida al castellano, 1569, dice ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová también dice que no deben erigirse una imagen tallada ni una columna sagrada. Entonces tenemos que no solo son las estatuas, sino también las imágenes pintadas. Pero hay algunos que aún se resisten a este mandamiento y dicen que los israelitas eran idólatras. Y en cierta forma tienen razón, porque ellos venían saliendo de Misraim, de Egipto, en un lugar donde se adoraba a cualquier
Dios, ya sea del agua, de la tierra, del aire, del donde fuera. Tenían un Dios casi para todo, pero al dárseles los mandamientos no tenían margen de poder adorar a la figura o a la piedra. Sin embargo, hay aún quien dice que ellos adoraron al arca de la alianza, al becerro de oro y a la serpiente, pero realmente eso es sacado del contexto y sin un conocimiento más profundo de la escritura. Como podemos ver en Éxodo 32, del 1 al 6, más viendo el pueblo que Moisés, tardaba en descender del monte, se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les dijo: traigan los aretes de sus esposas, sus hijos y sus hijas, tráiganmelos. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Israel, de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai, para el Señor, o para Yahvé, para Jehová. Y dice: temprano en la mañana ellos se levantaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Después se sentaron a comer y a beber y se regocijaron. Lo que podemos ver aquí es que ellos no estaban adorando a un Dios extraño. Lo que estaban haciendo era adorar al Dios que los había sacado de la tierra de esclavitud. Y lo hacían pensando que así se iba a agradar el Señor. Porque ellos cuando estaban en Egipto, tenían dioses a los que podían ver y tocar, y creyeron que el Dios verdadero era el mismo, a pesar de que ellos habían visto milagros, maravillas que habían hecho. Lo único que ellos creían era que era un Dios más poderoso, y necesitaban, como en la actualidad algunos lo hacen, necesitaban recursos visuales o apoyos visuales para tener algo a quien adorar a través de los ojos. Pero pues, como dijo el maestro, el Señor es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero ellos desconocían esto por la costumbre que tenían. Además de que en Moisés a lo que había subido al monte era a recibir apenas los mandamientos. Recordemos que al bajar y ver que estaban haciendo este tipo de cosas, él rompió las tablas que habían sido escritas por el mismo dedo del Señor. Pero a pesar de todo eso, el acto tuvo sus consecuencias. Lo podemos ver en Éxodo 26-28, que dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo: así dice el Señor, ponga cada uno de ustedes su espada sobre su costado, pasen y vuelvan de una puerta a otra puerta, y mate cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y ese día 3000 del pueblo murieron. Y esto pudo haber sido consecuencia de que, aunque los mandamientos no se habían dado por escritos, ya se conocían en forma oral. Habían sido transmitidos de generación en generación hasta llegar a este pueblo de Israel, porque en Génesis 26:5 podemos ver que: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Que aunque las versiones dicen diferente, dicen mandamientos, preceptos e instrucciones, mandamientos, mandatos, estatutos, leyes, regulaciones, enseñanzas, pero ya se habían dado oralmente. Entonces no eran del todo desconocidos. Por eso tal vez fue la consecuencia de que los hijos de Leví hayan matado a más de 3000 hombres ese día. Y no solamente fue eso, de la mortandad que hizo Moisés con los levitas, sino también que ahí en Éxodo 32, en el verso 35, también el Señor dice que hirió al pueblo porque habían hecho adoración al becerro que Aarón hizo. Así que por ese lado
acerca del becerro vemos que no se quedó sin castigo. También se argumenta que el pueblo fue idólatra porque adoraron a una serpiente, la que Moisés había fabricado en el desierto cuando los israelitas murmuraron en contra de él por el maná que comían diariamente. Números 21 del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe: ¿por qué nos hiciste venir de Egipto para que muéramos en este desierto? No hay verdadera comida, no hay agua y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Nuestra alma ha llegado a aborrecer este pan tan liviano, porque eso era para ellos el maná de tanto tiempo que lo habían comido, y ellos, como en alguna ocasión manifestaron, que querían carne, que comían de gratis en Egipto. Pues sí, comían todas esas cosas, pero eran esclavos. Seguimos. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijeron: hemos pecado por hablar mal contra el Señor y contra ti. Ora a él y quite de nosotros estas serpientes. Entonces Moshe oró por el pueblo, Moisés, y el Señor respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la vea va a vivir. No es que el Señor les estuviera ordenando que la idolatraran, que la adoraran en alguna forma, no, simplemente les estaba pidiendo un acto de fe, de que todo aquel que volteara a verla iba a vivir nada más por verla. Pero en ningún momento les dijo: tienen que adorarla, tienen que postrarse a ella, tienen que pedirle favores, tienen que rezarle, no, solamente que voltearan a verla. Y esto nos recuerda la plática que el maestro Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, tuvo con Nicodemo. Podemos verlo en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, que habla de ese mismo acto de fe. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lamentablemente, el estado espiritual demasiado caído de algunas personas los hace tender a la idolatría, y adoran a los objetos hechos por sus propias manos e incluso a las personas, como pueden ser sus hijos, padres, amigos, algún líder espiritual, o tal vez alguien de la farándula, una actriz, un cantante, a los que les atribuyen poderes sobrenaturales, místicos y de sanación. Y el caso de la serpiente de bronce no fue una excepción, ya que casi 800 años después, aproximadamente, seguían rindiéndole culto. Esto lo podemos mirar en Segunda de Reyes 18, 1 y 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Él quitó los lugares altos, destruyó los pilares de piedra, cortó los lugares de acera y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó por nombre Nehustán, que despectivamente es una cosa de bronce, porque realmente era eso, nada más un pedazo de bronce. Sin embargo, los israelitas le atribuían poderes, por lo que había sucedido siglos antes de que al mirarla se sanaban cuando habían sido mordidos por las serpientes ardientes. De ahí se piensa que el símbolo actual de la medicina es por lo de la serpiente de bronce, pero no es así. Esa es la vara de Asclepio o de Esculapio, que es el dios griego de la medicina, y que muchos de los símbolos que actualmente se usan vienen de la mitología romana y de la griega, y actualmente algunos de ellos se utilizan como benéficos a la humanidad. Sin embargo, detrás de ellos hay paganismo e idolatría, que están escondidos como aquellos israelitas escondieron la serpiente durante muchísimo tiempo, como ya dijimos. Y es que las personas que tienen el estado espiritual más caído no alcanzan a comprender, o no se les ha instruido adecuadamente acerca de que las imágenes o las estatuas son solamente objetos, y que las personas somos
humanos de carne y hueso que reímos, lloramos, nos entristecemos, nos alegramos, pero no somos dioses. Lamentablemente el corazón es engañoso y lleva a querer tocar aquello que se adora o se venera. Y por eso algunos defienden la postura de inclinarse ante las imágenes u objetos, porque Josué se postró delante del arca de la alianza. Y esto fue porque habían perdido una batalla en contra de los hombres de Ai. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. En el verso 21, Acán manifiesta lo que es el anatema. Cuando vi allí entre el botín un bello manto de Shinar, o manto babilónico, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo codicié y lo tomé. Y eso está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y hay dinero debajo de ello. Ahí mismo en el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel echando polvo sobre sus cabezas. Repetimos que muchos utilizan este verso para decir que sí se puede uno postrar delante de los objetos. Sin embargo, en Éxodo 25, 21 y 22 nos dice que el mismo Señor hablaba desde el propiciatorio. Y pondrás la cubierta sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me reuniré contigo, y hablaré contigo de sobre la cubierta y de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por lo tanto, no podemos afirmar que Josué estaba postrado delante del arca, sino que estaba postrado ante la presencia del Señor, que era el que hablaba por encima del arca, la cual, a pesar de haber sido hecha por mano de hombre, fue bajo el diseño que el Señor dio, y que para poderse realizar había dado de su espíritu a Bezalel, según Éxodo 31 del 1 al 5. Y habló el Señor a Moshe, diciendo: Yo he señalado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado con el Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda clase de labor. Por lo tanto, además de no ser un objeto cualquiera, también la presencia de Dios se manifestaba desde el propiciatorio. Recordemos lo que pasó a Usa cuando la tocó por accidente. Segunda de Samuel 6, 6 al 7. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano, los bueyes tropezaron, y él, para balancear el arca, la agarró. Pero la ira del Señor se encendió contra Usa por su ofensa, y fue herido en ese mismo lugar, cayendo muerto. Porque ninguna persona, aunque se diga que está libre de todo pecado, puede ver y mucho menos tocar al Rey del Universo, como sucedió con Isaías, que textualmente dice en Isaías 6, 5. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esto sucedió en el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y es que en este estado caído que nos encontramos, nadie puede ver y mucho menos tocar al Rey del Universo, porque recordemos que Él es santo y su santidad no tolera pecados, y que a pesar de que hayamos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, aún somos prisioneros de esta carne, y esta carne siempre está tendiendo
hacia el mal, como escribió Rab Shaul, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, del verso 18 al 25. Y yo sé que en mí es a saber que dentro de mi vieja naturaleza yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, este hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal me es propio, o que el mal se me presenta, porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la ley de Dios o con la Torá del Señor, pues me complazco en la ley según el hombre interior, pero en mis varios miembros veo otra ley diferente que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La gracia de Dios por Jesús el Cristo, Yahshua Mashiach, o el ungido, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torá, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, mientras estemos en esta carne, no podemos aspirar a mirar la santidad del Señor, su gloria, su grandeza, su magnificencia, hasta que Él nos vista de un cuerpo incorruptible. Bien, el becerro de oro, el arca de la alianza y la serpiente de bronce son algunos ejemplos que la mayoría de los que les place inclinarse ante las estatuas o imágenes utilizan para seducir a otros en su afán de que ellos también se inclinen y los adoren. Pero ya vimos que todo tipo de idolatría tiene consecuencias. Y el mandamiento del Señor es claro: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, o que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto nos lleva a las maldiciones generacionales, que son consecuencia de darle la espalda al Señor por causa de la idolatría. Y algunos ejemplos pudieran ser alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, prostitución, enfermedades como la diabetes o el cáncer, que son transmitidas de generación en generación. Aunque hay quien afirma que los vicios son por las malas compañías. Sin embargo, si un papá le está dando consejo a su hijo de no tomar, pero con una copa en la mano, el hijo va a ver lo que está haciendo su padre y lo va a querer imitar, no el consejo que le esté dando. Y si alguna mamá que se está prostituyendo le dice a su hija, no lo hagas porque esto es malo, igualmente la hija va a hacer lo que ve porque creerá que es de lo más normal hacerlo. Hay quien afirma que los vicios son consecuencia de las malas compañías y que las enfermedades generacionales son inevitables. Sin embargo, cuando una persona decide romper con esa maldición y entregar su vida al Señor a través de nuestro Maestro Jesús el Cristo, Yahshua HaMashiach, Él rompe todas esas cadenas que uno mismo se acarrea por causa de la idolatría. Y puede ser que esto sea increíble, pero miren a su alrededor a las personas que tienen imágenes o estatuas en sus casas a las cuales les rinden algún tipo de adoración o veneración o como quieran llamarle. Dense cuenta que esas personas tienen a un familiar que anda muy metido en los vicios o a uno que está muy enfermo. Y con esto no quiero decir que los hijos de Dios no se enfermen, sino que las enfermedades que se llegaron a padecer no son por maldición generacional, y eso es a nivel personal. Pero cuando es a nivel poblacional, como en el caso de Israel, que al separarse 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, construyeron lugares altos para adorar a dioses extraños, los del norte no se arrepintieron y fueron esparcidos por toda la tierra después de haber sido cautivos, y los del sur fueron castigados solamente por 70 años, que a pesar de conocer este mandamiento provocaron al Creador y se fueron a postrar ante dioses ajenos. Jeremías 25 del 6 al 11. Y no caminéis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. No provoquen a mi ira con las cosas que sus propias manos han hecho. Así yo no les haré ningún daño. Pero no quieren oírme, dice el Señor,
y me provocan con la obra de sus manos para su propio mal. Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no oyen mis palabras, he aquí yo les envío y tomaré a todos los linajes del Aquilón, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los mataré y los pondré por escarnio y por silbo en soledades perpetuas. Y haré perder de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, las voces del novio y de la novia, el olor del ungüento y la luz de las lámparas. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estos gentiles al rey de Babilonia 70 años. Y esto fue porque ellos no se quisieron arrepentir de los malos caminos en que andaban, de postrarse ante imágenes, y aún conociendo el mandamiento del Creador. También ahí mismo en ese capítulo, en el verso 2, el Señor advierte acerca de esto. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de los gentiles, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque los gentiles les teman. Esto es refiriéndose a los horóscopos. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con cepillo. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se caiga, refiriéndose a las estatuas. Con palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y así es, solamente son obras de las manos de los hombres. No tienen ningún poder, no hay ningún espíritu en ellas. Lo dice ahí mismo en el verso 14. Todo hombre es carnal en su ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, ni hay espíritu en ellos. Todo hombre es torpe para comprender, se avergüenza del ídolo todo platero, porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Si alguien dice que tiene una imagen o una estatua de Cristo, de algún santo o alguna santa, y se inspira en ellos para adorar, venerar o rezar, debemos de recordar este mandamiento, que es muy específico: no inclinarse ante ninguna estatua o una imagen, y mucho menos servirles, porque si el maestro hubiera querido que lo adoráramos a través de una piedra, no se hubiera hecho carne cuando descendió, hubiera descendido en piedra o quizá en imagen. Sin embargo, no fue así. Además que no debemos de rezarle a nadie más que solamente al Padre Creador. Nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Él mismo dijo que oráramos al Padre en su nombre. Ni siquiera dijo que le oráramos a Él, que es el Hijo del Dios Altísimo. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Verso 17. Haceos atrás, confusos de vergüenza, los que confiáis en ídolos, los que decís a la estatua fundida: vosotros sois nuestros dioses. Isaías 44:9. Todos los que hacen ídolos que no escuchan, sus imágenes fundidas son todas en vano, haciendo sus propios deseos, cuales no serán de provecho, por eso quedarán avergonzados. Y podemos irnos por la mayor parte de las escrituras y veremos que la idolatría, el inclinarse ante las estatuas e imágenes, es cosa muy abominable al Creador. Por eso Él castiga con maldiciones generacionales. Y pues al final de los tiempos el castigo va a ser peor. Rab Shaul o apóstol Pablo advierte de esto en su primer carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También nuestro Señor Yahshua Jesús, en el Evangelio de Revelación dictado a Juan, capítulo 21, verso 8,
Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Así que adorar, venerar o rendirle culto, que según la Real Academia Española, estos tres conceptos son sinónimos, pueden buscarlo en sus diccionarios. Pero todo lo que no sea adoración exclusiva al Creador y a su Hijo nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, es idolatría, es cosa abominable al Señor. Porque si Él hubiera querido nos hubiera dejado una imagen de Él para que estuviéramos postrándonos, pero no fue así. Y como dijo, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si este material está siendo de bendición para tu vida, compártelo con alguien más para que la luz de las Escrituras también abran sus ojos y pueda presentarse agradable delante del Creador. Concluimos con esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 12, y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron ninguna figura alguna. Solo había una voz. Verso 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. No se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada, una escultura, que tenga la forma de ninguna figura, de imagen de alguna semejanza, de macho o de hembra, de algún animal que sea en la tierra, de ave alada que vuele por el aire, alguna representación de algún tipo de ave, o representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o figura de pez que haya en el agua debajo de la tierra. Y para que no alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, refiriéndose a los horóscopos, o a los que adivinan a través de los astros, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa como el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es. Tampoco se les vaya a ocurrir querer comparar al Señor con una imagen o una escultura. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante al Señor? ¿O qué imagen le compararéis? Verso 25. ¿Y a qué me haréis semejante para que me comparéis? Dice el Santo. El mandamiento es claro. La decisión de seguirlo y obedecerlo es de uno mismo. Que la paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos ustedes, y que el Creador resplandezca su rostro sobre todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.